Sportgame todos son crack, ya lo verás. Tutoriales, juegos y más, ya lo verás. Bienvenido a este canal, te gustará. En Sportgame todos son crack. Qué intro tan épica, Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Sportgame, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a estar iniciando, como se podría decir, una pequeña serie de recetas de TikTok que he visto. Y esta receta, ya han pasado varios días que la hice, de verdad que fue épica porque al día siguiente la volvimos a hacer, chicos, les recomiendo que lo hagan. Y antes de comenzar con el video, les invito a suscribirse al canal y darle like al video, que ya somos 115 suscriptores, chicos. Yo no lo puedo creer, en la cuarentena creo que hemos subido, a ver, de 80, hemos subido como 30 seguidores, chicos, 30 suscriptores. Ahora sí que vamos con la mega receta de TikTok. Bueno chicos, la primera receta que vamos a hacer hoy es de este TikTok, se lo dejo por aquí. Obviamente la salsa, un poquito de quesillo y lo que ustedes gusten. Tapan y después de unos minutos revisan hasta que esté dorada por abajo. Ahora sí, Bueno chicos, ya vieron que es una pizza casera en sartén, así que los ingredientes son 400 gramos de harina, que ya la tenemos aquí. Es una, déjenme ver el video porque... Si tu jefecita no te deja usar el horno para que no incendies la casa, no pierdas las ganas de comer pizza. Esta hermosa hay que echarla con amor. Casa grande, agrega sal. Una cucharadita de sal. Una y creo que ahora viene una taza de agua. Una taza de agua. Esto es media. Voy a echarlo. Ahora creo que llega el proceso de amasarlo con las manos. Llegó la hora de ensuciarnos las manos. Miren, no es como hacer arepa, pero lo chimo es que hay que dejarlo reposar una hora. Pero lo bueno es que hay otra receta mega picarda que se la vamos a hacer mientras pasa la media hora. Voy a tener que meter la otra mano aquí. Tenemos pizza. Esto que queda aquí. Cosa bonita. Es una cosa bonita. Uy, ya creo que ya la puedo dar. Ya. Ok chicos, nada más faltan 10 minutos para que se hagan los... Faltan 2 minutos para que se hagan los 10 minutos. Y esto se ve como que va a haber buen resultado. Pero eso fue gracias a mi mamá, porque si no hubiera pasado, no sé, un slime, una cosa así rara. Pero vean, ya está agarrando como con textura y ni siquiera se me pegan a las manos. Que es buena señal. Y nada más faltan 2 minutitos y seguimos amasando. Un minutito ahora. Y el tipo dice que duelen los brazos. Yo no lo creía, pero ya creo que sí, porque me están doliendo mucho los brazos. Pero como estamos en cuarentena, también hay aparte que hacer ejercicio, porque si se come también hay que hacer ejercicio.
que voy a seguir ejercitando los brazos. No sé cuántas veces dije ejercicio. Bueno, no importa. Chicos, ha llegado la hora de dejar reposando la querida masita. Y hay que esperar 1 hora, pero como encontré otra receta que es creo que va a servir para mañana. Puede ser una leche condensada que se ve súper fácil mientras esto reposa. Así que ya lo apreté y vean, quedó así, chicos. Así que vamos a ponerlo acá. Vamos a limpiar todo y hacemos la segunda receta mientras esta querida masita crece un poquito. Bueno, chicos, ya pasó justo la hora. Bueno, creo que va a pasar como unos 5 minutos más de la hora. Y ahora la movidez de aquí la metimos en el microondas. Así que la he visto como unas 3 veces porque yo soy muy impaciente. Así que música épica. ¡Otra vez! Esto creció más que un bebé, flipo, tío, que flipo. Bro, aquí salen como 7 más o menos. Vamos a sacarla. Uy, está como pegajosa, justo como en el video. Bueno, chicos, vamos a picarla en 4. Es que está como pegajosa, bro. Ok. Y ya tenemos las 4 pedazos de pizza. Vamos a esperar que hay que dejarla que adore un poquito para que ponga el fuego bajo y esperando un poquito. Mientras tanto, oh my god, chicos, vean esto. Me siento como que si yo trabajara en Full Pizza. Oh, uy, quítale más. Con la zurda yo soy como débil. Me agarran aquí la cucharilla. Con la zurda yo soy débil. No sé por qué, bro. Ok. Esta. No. Ay, ¿qué dice? Ay, no. Ok, ahora vamos a... La primera es para mi mamá porque... El que hace lo primero. Porque mi mamá fue la que nos ayudó a Calma, no puedes hacer así. la mitad. Y esto a mi hermana. Uy, si vieran la cara de mi mamá.
Ya viene esto también la mitad, ¿no? La mitad. Ok. Listo, chicos. Ahora. Ahora hay que voltearla, ¿no? Otra vez. No. Entonces yo. Epa, muchas manos ponen en el caldo. ¿Qué? Ajá, ya se paró mi papá. Ajá, vean la cara de mi papá. Eso es. Está preparando Lo la. estoy estirando bien para que agarre calor todo. Claro. Préndele un poquito más de... Ya va, pero vamos a ver cómo está para ver. Ya está tostando. Ya eso está listo ya, bro. Ya está listo ya. Ahí vamos a sacarla. La tortilla. Ya, Cuidado. espérate. Agárralo por el otro lado. Ya está lista. Por debajo. Claro. Tostando. Con cuidado, ya va. Pero no se calentó bien arriba. Digo que será como métele un rato al microondas. Y vamos para el micro. Ricardo. ¡Oh, no mames! Falta. Vamos a ponerle unos 30 segundos. Es para que agarre calor la parte de arriba nada más. Ahora, mientras tanto, vamos a quitar el quesito de aquí. Voy a poner pausa. Bueno, chicos, ya tenemos la primera ronda de pizza, que es para mi mamá, que esto se ve Ricardo. Pruébala ahí, madre, pruébala. Yo creo que la primera receta que hago es TikTok y me sale. Y esta es la de mi hermana, así que vamos a esperar porque mi hermana, aparte de ser camarógrafa, me ayuda mucho. Así que vamos a esperar que... ¡Ay, yo tengo que voltear esta! Así que ahorita grabo. Chicos, la tercera pizza, perdón, es esta. Esta es para mi papá, esto es para los pibes, para los machos que no comemos esas cosas raras que comen mi hermana y mi mamá. Esta tiene queso, tiene doble queso y jamón. Faltó el maíz, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Teníamos todos los ingredientes, ya será para la próxima. Y vamos a entregársela a mi papá. Gracias, crack. Chicos, vamos a verla cómo quedó la pizza. Está un poco caliente. Déjenme busco una cosa para picarla. Uy, no es por nada, pero esto sabe épico. Bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho este video. Dale like si así fue. Y por cierto, chicos, aquí tengo algo súper mega épico, bro. Tenemos aquí unos suspiros totalmente hechos en casa. Si quieren ver el video de esta receta, este video tiene que llegar a más de 7 likes en 48 horas para que vean la receta de estos mega suspiros, chicos. Así que espero que les haya gustado mucho. Así que nos vemos en otro video. Chao.